Hola, buenas tardes a todos y a todas. En esta tarde, esta velada literaria, vamos a presentar un precioso y maravilloso documental sobre Nachman Bialik, Bialik, el rey de los judíos. Es llamado el poeta nacional, ahora veremos por qué, le preguntaremos a nuestros participantes hoy, en esta tarde, que son la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, la profesora de hebreo, hebraísta, Raquel García Lozano, y traductora de grandes escritores como, por ejemplo, Amos Oz, el que ha traducido toda su bibliografía, y también de otros autores como el propio Bialik, del que nos hablará ahora, durante esta tarde nos hablará también de qué se trae entre manos respecto a su traducción. Y también contamos con la participación de Gerardo Lewin, que es gestor cultural y traductor. Y aquí ya voy encauzando, vamos a presentar este documental y Gerardo, quería preguntarte sobre este director y este proyecto. El director es Yair Kedar, un director, un cineasta israelí formado en literatura hebrea, que se le ocurrió la idea de crear esta serie de documentales basados en los que habla sobre los principales escritores israelíes desde el siglo XVII, creo, a la actualidad. Entonces, quiero que nos hables un poco cómo llegaste a traducir este documental y los anteriores, porque has traducido varios. Entre ellos ya hemos proyectado aquí en Centro Sefarat Israel tres documentales anteriores, como el de Zelda hace unos días. Y bueno, ¿qué te llevó a este proyecto y qué te interesó de este proyecto? Para agregar, en Centro Sefarat ya se proyectó los documentales sobre la poeta Yona Volach y también sobre el poeta Avot Yeshurun. Sí. Llegué a este ciclo de documentales casi por casualidad. Me topé con un documental de Yair Kedar en YouTube y a partir de ese momento, bueno, hubo como una especie de enamoramiento de este. Creo que el primero que vi fue el de Bialik, porque fue uno de los primeros que él realizó, ¿sí? Es una serie de documentales, como bien has dicho, dedicados a grandes figuras de la literatura hebrea, no solo israelí, sino también figuras que han caído fuera del ámbito israelí, ya sea por cronológicamente, porque el Estado aún no existía, o porque llevaron adelante su actividad fuera del ámbito israelí. Y me propuse realmente, porque yo tenía un conocimiento anterior y una experiencia anterior de subtitulado, por esos trabajos que uno como traductor hace, dije, quisiera que esto llegara al público hispanohablante. Me contacté con Yair Kedar. Hoy en día, gracias a este mundo informático que vivimos, es fácil conectar. Bueno, esto es un ejemplo. Conectarse, me contacté con él. Él es una persona muy abierta, un espíritu emprendedor. Me dijo, bueno, adelante, hazlo. Y así fue también como me contacté con Casa Sefarad, con Esther. Le propuse que viera, que transmitiera estos cosas que a Esther le encantó. Y bueno, aquí estamos. Esta es básicamente la cuestión. El ciclo de documentales no tengo el número exacto, pero es alrededor de entre 12 y 15 películas. En las últimas están dedicadas a Amos Oz. Esta última cuenta con
honor de tener, digamos, hay partes de la película en la cual el subtitulado es el texto de las novelas, entonces qué mejor, hemos tomado la traducción de Raquel, que muy gentilmente nos autorizó, y hay también una película sobre Aleph Bet Yoshua, que también fue una de las dos últimas que hicieron, de modo que es un proyecto vivo y en marcha, y muy exitoso. Sí, la verdad que sí, la verdad que tanto los documentales pasados como los que quedan por proyectar suenan muy bien, muy interesantes. Y ahora vamos a comenzar, le voy a preguntar a Raquel, luego vamos intercalando preguntas, y quería preguntarle un poco a Raquel por la figura de Nachman Bialik, Haim Nachman Bialik. ¿Cómo fue enmarcarle un poco en su vida? ¿Cómo fue su vida? ¿Dónde le encontramos? ¿Qué le marcó? Para luego desarrollar su poesía. Bueno, lo primero que quiero decir es que quiero dar las gracias al Centro Sefarad y a ti, especialmente Rosa, por habernos reunido a este grupo de amigos para hablar de este tema tan bonito que para mí es una gran ilusión, porque Bialik siempre ha sido para mí uno de mis poetas preferidos. Entonces, bueno, primero dar las gracias y, bueno, voy a intentar enmarcar un poco la biografía de Haim Nachman Bialik, porque entiendo que es un poeta para el público general muy desconocido. Entonces, bueno, su vida se puede dividir en tres grandes etapas. Una en Sitomir, que es una ciudad al oeste de Kiev. Aprovecho para decir que ahora desgraciadamente está en toda la prensa, en todas partes por la guerra. En esa zona de la actual Ucrania, en concreto en el oeste de Ucrania, nació realmente toda la literatura hebrea moderna, no solo Bialik, que también, sino grandísimos escritores que van a ser los padres de la literatura hebrea. Y él, en concreto, nació en esa ciudad cercana a Kiev en 1873. En ese momento formaba parte del Imperio ruso. Desde ese momento hasta principios del siglo XX, hasta 1900, sería su gran primera etapa, su etapa de infancia, de juventud, y sin duda su etapa más triste, podríamos decir. Su infancia fue como la de muchas otras personas en esas zonas del este de Europa, muy dura, muy penosa. Él, como muchos otros autores, también se quedó huérfano siendo muy, muy pequeño. Y su madre no le podía mantener y tuvo que irse a vivir a casa de su abuelo. Eso para él fue un sentimiento de abandono absoluto, de tristeza profunda. En esos momentos, en ese lugar que para él lo describe en sus poemas como un lugar provinciano, tradicional, muerto prácticamente, su único consuelo, casi como dice en algunos de sus poemas en los que se dirige precisamente a los libros, les dice a los libros, de todos los placeres de la vida solo conocí el que me disteis vosotros. En la escuela, cuando estudiaba en la escuela religiosa, se quedaba el último hasta que se apagaban todas las velas, y esa fue su infancia, en una gran soledad, rodeado de los libros que le van a marcar absolutamente su obra también.
Hay un momento en 1890 que consigue convencer a su abuelo, que era un hombre muy religioso, muy tradicional, muy religioso, que le permita marcharse a una famosa yeshiva que estaba en la actual Lituania, y ahí es donde empieza a respirar Bialik. Ahí empieza a escribir en la yeshiva de Volosin, empieza a escribir sus primeros poemas, empieza a leer la literatura hebrea moderna que ya se está publicando en esa época, literatura rusa, en fin, a conocer nuevos mundos. Y ahí escribe su primer poema que poco después le van a publicar en una revista muy importante en Odessa, que esa será su segunda etapa, ya se empieza a ser conocido de alguna forma. Pero toda esa época sigue siendo muy dura, él tiene que volver a Sitomir por la enfermedad de su abuelo, vuelve a ese lugar cerrado, provinciano, oscuro, donde va a pasar una crisis brutal. Su abuelo le concierta, como era propio en la época, un matrimonio pues tampoco muy alegre, digamos, y va a vivir allí bastante tiempo pensando en dejar de escribir, en dejarlo todo, en un momento muy trágico de su vida. Esa sería la época más dura, pero también la semilla de su poesía, porque su poesía va a estar muy marcada por esa infancia, por esa época tan triste para él y para, bueno, en general las personas que vivían en esa zona. La segunda etapa va a ser la etapa gloriosa de él como poeta, sin duda, ya como poeta reconocido en Odessa. A partir de 1900, Odessa es la ciudad cultural del judaísmo del este de Europa, junto con Varsovia, en esos momentos donde están todos los escritores importantes, las editoriales, las revistas literarias, y va a ser eso, su momento de gloria. En 1901 publica su primer libro ya de poemas, no algunos que había publicado en revistas, y se va a encumbrar ya como poeta en esos momentos. Esa etapa grande en su poesía va a durar fundamentalmente hasta 1910. Van a ser los años más importantes en su producción poética. Y en ese momento va a haber también un acontecimiento muy importante que va a marcar la vida del pueblo judío del Imperio Ruso y también la de Bialik, que van a ser el pogrom de Kishinev, las matanzas que se producen en Kishinev, que si no me confundo es la actual capital de Moldavia ahora mismo. Los escritores de Odessa le piden a Bialik que vaya a Kishinev a tomar testimonio a las víctimas, a los supervivientes de lo que había ocurrido y escribir un libro con esos testimonios. Él va, toma todos esos testimonios, pero no va a publicar esa obra. A cambio, sí que va a publicar un larguísimo poema de 200, lo tengo aquí anotado, 272 versos en concreto, un largo poema sobre que se llama algo así como La ciudad de la matanza. Un poema durísimo, donde relata de una forma cruda y brutal todo lo que ocurrió allí.
un poema que, bueno, dentro de un tiempo a lo mejor el público español puede ya leer, en el que la voz, el yo que habla, es curiosamente Dios, precisamente. Es un poema muy interesante, muy duro. Bueno, ese poema va a recorrer el mundo judío hasta Estados Unidos, todo le va a hacer que se conozca en todo el mundo judío. Raquel, si te parece, vamos a hacer un pequeño parón aquí. Hemos hablado de las 3 primeras etapas de Bialik. Ahora a Gerardo también le voy a preguntar. Hemos hablado de su infancia, que le marcó. En el documental vemos cómo los autores del documental hablan sobre cómo la infancia está presente, ¿no? Como cuentas tú en todos sus poemas, todo lo que va trasladando. Él escribe en hebreo, bueno, ya lo hemos dicho, pero bueno, se va viendo en el documental cómo aparecen los poemas muy bien, con unas ilustraciones maravillosas. También la segunda etapa en Odessa aparece en el documental, y esto que cuentas ahora del pogromo, es que justo estabas hablando y me estaba acordando de las imágenes que salen en el documental, que son espeluznantes, y salen los textos de él explicando, ¿no? Porque claro, fue el primer pogromo que fue documentado en fotografía, ¿no? Entonces, ahora la verdad que me estaba un poco acordando de la Ucrania actual, de todo el mundo judío de esa época, que ha desaparecido hoy en día, casi todo ha desaparecido, ¿no? En todo ese mundo cultural de Odessa, por ejemplo, ha desaparecido, ¿no? Después del Holocausto, y no sé, me estaba pensando en todo esto. Es por un poco parar estas etapas y lo que el documental nos Perdón, pero realmente, al mismo tiempo, qué actualidad tremenda que cobra este poema, Raquel, que mencionabas, simplemente con encender la tele y mirar las noticias de hoy. Y de repente Bialik se alza frente a nosotros como un gigante, Puedes tomar el poema En la ciudad de la matanza que mencionabas y leerlo frente a la actualidad y dices, ¡qué profeta! Sí, efectivamente. Es que Bialik era un profeta realmente, pues realmente sí, era un profeta. Bueno, puedes continuar si quieres, avanzando si quieres en su biografía. Que te No, ya simplemente decir que en los años justo anteriores, durante y posteriores a la Primera Guerra Mundial, que es el fin de Odessa realmente, más que la Segunda es la Primera Guerra Mundial, el fin de Odessa como ciudad del judaísmo, después va a ser Varsovia hasta la Segunda Guerra Mundial, pero Odessa realmente su fin es la Primera Guerra Mundial, cuando cae en poder de los soviéticos. En esos años, Bialik escribe muy poca poesía, a cambio sí que lo que hace es convertirse en un gran intelectual, o sea, mucho más que poeta. Escribe muchísimos ensayos, traduce muchísimo también en esa época, funda editoriales, todo el mundo cultural casi gira a su alrededor, pero es verdad que su producción poética es muy escasa ya en esa época. Y en 1921 ya abandona Odessa, va a estar unos poquitos años en Berlín, en Alemania, en Berlín en este caso, también dedicándose fundamentalmente a una producción editorial, de editar libros en hebreo, y de hecho en 1923 se publica la obra completa de Bialik ya en Berlín. Precisamente lo que
lo posterior ya es muy, muy, muy poco. Podríamos decir que en esa época se cierra la gran obra de Bialik. Y hasta 1924, que ya sería su última etapa en Tel Aviv. Ya abandona Europa, se establece en Tel Aviv hasta su muerte, también con muy poca producción poética. Sobre todo escribe muchos poemas para niños en esa época, pero siendo el centro absoluto de la cultura de ese momento. Su casa de Tel Aviv, bueno, no solo su casa, es que él vive en una calle que lleva su nombre en vida, ¿no? O sea, yo vi en su casa, que ahora es una especie de casa museo, una carta donde ponía Bialik, calle Bialik, Tel Aviv, y así le llegaba la carta, ¿no? O sea, era algo increíble, ¿no? Y esa casa, también me gustaría decir que es muy bonito porque en esa última época que escribe muchas cosas para niños, ahora su casa rehabilitada, que es una maravilla, los viernes por la mañana se llena de niños, está dedicada, hay una gran parte de la casa dedicada a los niños, donde iban allí pues a jugar, a leer, a hacer actividades de todo tipo. Es decir, que es una casa con mucha vida actualmente también. Muy actividades, organiza muchas actividades, y es una casa preciosa en Tel Aviv. Sí. Sí. Y bueno, ahí estaría, pues eso, hasta su muerte. Sí. Todo eso, bueno. Gerardo, sí, perdona. Su dedicación a la literatura infantil, los poemas que escribe, que aquí una nota personal. Yo de niño fui a una escuela que se llamaba Bialik. Digamos, y estoy hablando de un niño que creció en Argentina, en Buenos Aires, en el extremo del planeta, y mi infancia fue con las canciones todavía, bueno, puedo tararearlas, la del Kenatzipor, ¿sí? También quiero señalar, y es importante señalarlo, porque nosotros decimos un poeta, y bueno, cualquiera de nosotros puede sentarse y garabatear un poema, pero debemos tomar en cuenta también que en esa época Bialik no solamente es un poeta que casi, como todos en alguna medida, pero mucho más él, recrea la lengua. Nosotros hablamos de Ben Yehuda como el gestor y el iniciador del hebreo contemporáneo, pero no menor fue la contribución de Bialik mismo. Y todos los días surgía una palabra. Yo recuerdo la polémica, bueno, no sé si la polémica o la discusión sobre cómo debía denominarse al avión. Creo que Bialik decía avirón y Ben Yehuda decía matos. Y ambas palabras han sobrevivido hasta el día de hoy. De modo que, bueno, es otra medida de su estatura intelectual. Entonces pensemos un hombre que escribe en un idioma que no es el idioma en el cual vive, no es el idioma natural en el cual los judíos se comunican, porque debiera haber escrito entonces en Yiddish, que también lo hizo, sino que crea un idioma, crea una literatura. No es casual, también por toda esa intervención, llamémosla periodística, del pogrom de Krishinev, que le da todo ese lugar dentro del mundo cultural judío, pero también por
la belleza infinita y hermosa de su poesía. Estaba pensando también que él escribe en un hebreo que es un hebreo distinto al que nosotros hoy conocemos. Es un hebreo con acento, ¿no? Askenazí. Es un hebreo que tiene otra pronunciación de las letras, las tildes, el acento cae en distintos lugares de la palabra, por lo tanto, la métrica de los poemas cambia. Y la musicalidad, ¿no? Dicen en el documental, ¿no? El documental dice cómo es distinto leerlo en el hebreo moderno si lo comparas con ese hebreo, ¿no? Que estás comentando tú, ¿no? De esa musicalidad de ese hebreo, askenazí. También es importante, y aparece en la película, esta tensión que hoy nosotros, bueno, como dice Raquel, visitamos la casa de Bialik y vemos ese lugar central que él tenía, pero que creo, y eso también es un detalle que aparece en la película, esto le generó una gran tensión como individuo, como persona. Llega un momento en que esa admiración, lo que hoy llamaríamos, era como una celebrity. Esa admiración, esa legión de lo que hoy diríamos fans, de gente que lo seguía, que iba a la casa, que le pedía que los atendiera, que les sirviera comida, que era como una especie de corte que los seguía por todos lados. En la película hablan incluso de una tonada, de una melodía, que era la melodía de la corte de Bialik. Era una especie de rabino laico. Sí, es verdad, una figura muy importante. Y al hilo de esto quería preguntarle también, esto que estás comentando, Gerardo, también a Raquel, hemos hablado que a él se le cataloga, se le ha puesto la etiqueta de poeta nacional, ¿no? Y quería un poco que nos comentara, Raquel, en este sentido, la importancia de Bialik dentro de la literatura hebrea y de Israel también. Y esto que se ha hablado de esto que me comentabas, ¿no? De poeta sionista, que es distinto, que es poeta nacional y no poeta sionista, pues que me cuentes un poco, bueno, si nos puedes comentar esto también, Raquel. Vale, sí, a ver, este tema, a ver si logro expresar al menos mi sensación respecto a la poesía de Bialik. Porque, claro, cuando se habla de sionismo ya las cosas se complican bastante siempre. Él empieza a escribir en la época en la que surge el movimiento sionista. La mayoría de los grandes escritores tienen alguna afinidad con ese movimiento, es evidente, pero también es muy importante señalar que hay dos vertientes dentro del sionismo y que muchas veces están enfrentadas, una política y otra, llamémosle cultural, espiritual, si queremos decir, ¿vale? Entonces, Bialik, como otros muchos grandes escritores de la época, es cierto que tiene esa afinidad con el movimiento sionista cultural, siguiendo al padre de ese movimiento que fue a Ha'am, que dijo precisamente una frase que yo creo que lo resume muy bien a Ha'am, digo, que es: no hay que ocuparse solo de las desgracias de los judíos, sino de las desgracias del judaísmo. Es decir,
el sionismo político tiene una base clara que es el olvido del pasado, el olvido de todo lo que ha supuesto la cultura del pasado, la vida del pasado, y eso significa la vida de la diáspora, la vida de todo este mundo en el que viven estos escritores y vivieron sus padres y sus abuelos, el origen de todo. Todo lo contrario de lo que, por lo que lucha Bialik y este movimiento sionista cultural, que también se podría resumir muy bien en una frase que dice Bialik, no en poesía, sino en otros textos, criticando a los líderes sionistas políticos que olvidan esa tradición cultural del pasado, y dice que son como piedras de molino que sin grano se machacan unas a otras. Es decir, para Bialik, la lengua de los libros que tanto él amaba, la cultura, todo lo que ha configurado al pueblo judío, son el grano que se muele, con ese grano se hace la harina, con la harina se hace el pan alimenta a las almas también de las personas, y sin eso no habría nada, sería... a ver, si me permitís, es que hay una, a ver si lo encuentro, hay una frase que quería leer al respecto. Sí, a ver, Bialik dice: las nuevas formas de vida en Palestina serán sin duda una continuación del pasado, algo que también es una revolución, será una ramificación de las antiguas raíces. Es cierto que los cacharros hay que arreglarlos, pulirlos y purificarlos de vez en cuando, pero romperlos, ningún pueblo en sus cabales haría eso. Cualquier pueblo que inicia algo nuevo guarda sus viejos cacharros. Eso lo dice en una conferencia que pronunció en Rovno. Bueno, da igual. Yo creo que esto explica bastante bien esa diferencia entre el sionismo político que quiero olvidar y el sionismo de Bialik, que es todo lo contrario, que quiere enraizarse en ese pasado para transformarlo, para crear algo nuevo. En ese sentido se puede decir que Bialik es sionista, pero no en otros. Esa es mi percepción de Bialik, el amor absoluto que tiene hacia la lengua del pasado de la que él parte, porque su poesía es pura Biblia casi, es recreada, rehecha, ¿no? Pero suena a los textos bíblicos, al hebreo más antiguo. Entonces, eso es fundamental para entender, yo creo, su poesía. Y ya lo dejo. No, dice en el documental, y ahora Gerardo te paso la palabra a ti, en el documental dice que detrás de cada palabra de Bialik hay mucho peso. ¿No? Me recordaba un poco, no sé, como Agnon, ¿no? Tipo Agnon también, que todo el peso que hay detrás y todo, y que no reniegan, es lo que tú dices, que no y llega a Tel Aviv y llega con su pasado y llega acordándose de Odessa también y de su pueblo, o sea, como que es verdad que lo trae con él, ¿no? Y esto el documental lo refleja muy bien. Gerardo, no sé si querías añadir algo. No, en principio creo que solo recomendar que la gente aproveche que esta joyita está disponible. Sí, todavía no hemos acabado, ¿eh? Digo, si quieres añadir algo a esta sección, a esto que acaba de decir Raquel, que todavía nos queda un poquito de tertulia todavía. Sí, la verdad es que a mí, digamos, me llama mucho la atención
y me produce mucha curiosidad el conflicto que en el alma, en el fuero interno de Bialik se produce entre esta figura de poeta nacional, de gran ejemplo, líder o como quieras ponerlo, y su propia alma. Yo creo que en un momento determinado eso la película lo muestra, y quizás también de algún modo su actividad. Creo que siente un profundo hastío y cansancio, ¿no? Y necesidad. De hecho, él muere en el extranjero, deja Tel Aviv por una gestión cultural que creo que mi sensación es que necesitó inventarse una excusa para dejar el sitio, y muere, de hecho, en el exterior, y muere de viaje, en una muerte un poco solitaria, ¿no? Creo que tiene un final, su vida, un final triste, a pesar de haber sido una persona que, si quieres, fue glorificado, tocó el cielo con las manos, era el poeta nacional, admirado, querido, respetado, idolatrado, como quieras llamarlo. Sí, Y en un momento determinado él sintió que debía alejarse, que eso no lo representaba y que... Bueno. Perdonad, quería preguntaros ahora sobre vuestra experiencia en la traducción de Bialik, la poesía de Bialik. Raquel, creo que, bueno, cuéntanos un poco las novedades. Me han contado que dentro de poco vas a publicar algo, pero te voy a dejar a ti que lo cuentes. Una sorpresa, una sorpresa. Esto es un adelanto, esto como un adelanto, ¿no? Una sorpresa. A ver, pues se va a cumplir uno de los sueños de mi vida, realmente, os lo digo de verdad. Desde hace muchísimos años tenía la gran ilusión de hacer una edición de la poesía de Bialik. Por circunstancias hasta ahora no ha podido ser, y por fin estoy trabajando en esa edición. Está muy avanzada, pero queda muchísimo trabajo, que se va a publicar en la editorial Sígueme, y queda mucho trabajo, porque Bialik es un poeta muy difícil, muy difícil. Su hebreo es un hebreo, pues eso, con todos esos ecos del hebreo bíblico que hay que adaptar. Yo quiero que se mantenga un poco ese eco del pasado, pero claro, que sea actual. Es un poeta, ya digo, muy complicado. No sabes, como decía Gerardo, a veces una palabra no sabes si el sentido es el que tenía en la Biblia o es un sentido nuevo, en fin, es muy complicado. Entonces, bueno, está muy avanzado, pero queda mucho trabajo, es decir, que aún va a haber que esperar un tiempo, pero estoy muy ilusionada, muy contenta. ¿Es la poesía completa lo que publicas? No. La poesía completa no, porque es mucho. Va a ser una selección importante, pero no su poesía completa. No, eso ya sería para el trabajo de toda una vida, yo creo, realmente. Y bueno, pero quiero que estén, bueno, pues los poemas más conocidos, aunque en el mundo hispanohablante se le conoce poco realmente, pero también otros mucho menos conocidos, porque a raíz de lo que estábamos hablando antes, sí que me gustaría decir una cosa, porque Bialik tiene esa etiqueta de poeta del Renacimiento nacional y todo eso, que es cierto, que está muy bien, pero él tiene dos tipos de poemas. Unos que son más colectivos, nacionales, que hablan mucho, pues eso, del sufrimiento del pueblo, que es el tema de la época, pero
tiene una gran cantidad de poemas mucho más personales, donde la carga autobiográfica es muy importante. Esos poemas, de hecho, muchos los escribió en Sitomir y no los publicó hasta después, cuando ya era un poeta consagrado, precisamente porque no eran del gusto de la época. Y esos poemas más personales posiblemente sean también los que a él más le llegaban, ¿no? Mucho más que otros. Precisamente, como decía también Gerardo, ese hastío, ¿no? del pueblo, el pueblo todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, también quiero que en esta edición haya poemas de los dos tipos, como él también recogió en su primera obra. Pero bueno, en definitiva, que estoy muy, muy contenta por este sueño que por fin se va a cumplir. ¿Y cómo ha sido la traducción? ¿Qué has sentido? ¿Cómo te has sentido frente a otros escritores o escritoras traduciendo a Bialik, ¿no? ¿Qué dirías? ¿No? ¿Cómo lo A ver, es una poesía tan dolorosa, yo creo que es la palabra. O sea, la palabra es dolor. Yo creo que la palabra llanto, lágrimas, dolor son las que más se repiten a lo largo de toda su poesía. Y es muy duro, muy... ya no solo por la dificultad del hebreo, sino por las imágenes tan fuertes que utiliza. En algunos casos es una poesía muy moderna también en ese sentido, donde nos habla continuamente de podredumbre, de cosas que en esa época en la poesía hebrea no formaban parte de la poesía, no se introducían la palabra podrido en un poema. Es decir, que en ese sentido es muy moderno también. Entonces, bueno, Raquel, perdón, pero también en ese sentido es un poeta del Renacimiento nacional, en un sentido quizás no tan lineal, en el sentido de que él emplea el idioma para algo que hasta ese momento no se lo había empleado. Estamos hablando de un idioma sacro. Y de pronto, en manos de este hombre, ese idioma baja del pedestal, baja de ese lugar sagrado y sirve para expresar sentimientos contradictorios, tristes, infames, terribles, y en ese sentido también, digamos, esa también es una renovación. Y yo diría es la renovación. Sí, la desacralización de los conceptos de la lengua, por supuesto que es una de sus grandes logros, evidentemente. Y de un modo tan fluido y exitoso. Gerardo, perdona, que te nada, recalcar esto mismo que decía, de un modo, o sea, no solo logro bajarlo al hebreo del pedestal de su sacralidad, sino que lo convierto en un instrumento activo, musical. ¿Sí? El famoso, lo saco de la sinagoga y lo llevo a la calle y lo convierto en una herramienta para decir cosas que hasta ese momento no podía decir ni debía decir. Vale, pues una última pregunta para ir finalizando. ¿Qué le diríais a alguien que se va a acercar a la poesía de Bialik? ¿Por qué leer Bialik? Yo creo que le diría, léelo, es un moderno. Está hablándote a ti
de tu época. Léelo como si te hubiera llegado en un correo electrónico el poema de un amigo. Actual. Absolutamente. Y de un amigo que está sufriendo y está intentando expresar lo más profundo de lo que le pasa y quiere que lo leas. ¿Y tú, Raquel? Bueno, es que es tan fantástico esto de que acaba de decir Gerardo, que ya no sé muy bien si es el dolor es muy universal, recorre todos los mundos y todos los tiempos. Entonces, precisamente porque su poesía está escrita desde una profunda herida, todos lo vamos a sentir, más allá de que pueda ser que pueda tener unas raíces en algunos momentos muy judías, pero es absolutamente universal y va a llegarnos ahora y llegará en el futuro, porque todo eso no, desgraciadamente tal vez, o no, porque eso nos ayuda a vivir también, pues va a seguir en el futuro. Entonces, sí, es absolutamente actual y es como aparece en el documental, que me encantó, esa imagen de la flecha disparada desde el más antiguo, y ¡pum!, que sale con toda su fuerza hacia el futuro. Es una imagen que me encantó del documental. Pues algo así, es esa flecha que nos llega con toda su potencia desde ese pasado y que se nos tiene que clavar para dolernos también ahora. Sí, aprovecho, es una acotación al margen. En el documental, además de, digamos, de que aparecen poemas y la biografía y material cinematográfico inédito, tomas de Europa del siglo pasado, de principio del siglo pasado, cosas que son un deleite de ver. También aparecen intelectuales comentando la obra de Bialik, importantes. En este momento no recuerdo la persona que dice eso que acabas de mencionar, lo de Onda, ¿no? Y también en ese sentido es muy interesante porque hay una serie de reflexiones de muchísima profundidad y validez. Efectivamente, sí. Pues nada, recordad que a partir de hoy, creo, hoy terminaba la inscripción para poder ver el documental y a partir de mañana... No, es hasta el 4 de abril. ¿Cómo esto está? ¿Perdón? La inscripción es hasta el 4 de abril, creo. Esto, porque como esto, sí, efectivamente, hasta el 4 de abril, bueno, pues en breve podréis ver el documental y que lo disfrutéis, y esperamos contar con vosotros, contigo, Raquel, y Gerardo, para el siguiente documental y disfrutar de esta velada, vamos, como hemos hecho hoy. Y muchísimas gracias a los dos y nos vemos en la siguiente tertulia. Muchas gracias, ha sido un placer. Un placer. Bueno, lo mismo. Un placer conocerte, Rosa, y un placer reencontrarme con la querida Raquel. Buenas tardes.